Estimado joven de cultura que estás viendo este video, si tienes una increíble historia para compartir con nosotros, he creado una página para que puedas hacérmela llegar. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que la visites. Y Tadeo Flores nos dice: aquí va un chiste. Había una vez un policía tan gordo, pero tan gordo, que cuando le cayó encima un ladrón, él sintió todo el peso de la ley. Cortesía de Real Sailor Jean. Una rubia arruina mi coche y me tiende una trampa para hacer creer a la policía que fue mi culpa. Voy a ser deliberadamente vago sobre lugares y fechas exactas por razones que serán evidentes en breve. Todos y cada uno de los diálogos son según lo mejor de mi memoria. Antecedentes: esto fue en la década de 1990. Recientemente me había retirado médicamente del ejército y asistía a la universidad en Texas. Mi esposa estaba trabajando en el campo que eligió mientras yo hacía lo mejor que podía para decidir qué quería hacer por el resto de mi vida. De todos modos, un día salí del campus dando la vuelta a la parte trasera para evitar el tráfico. Me dirigí a recoger a mi esposa para el almuerzo y terminé sentado detrás de otro automóvil en una señal de alto. El auto frente a mí era un Chevy nuevo, uno de esos pequeños modelos sexys. El nombre oficial en este momento se me escapa. Era de color rojo manzana dulce. Conducido por una rubia bastante joven, parecía una pequeña modelo sexy. Y yo estaba sentado allí, un viejo marín, en una vieja camioneta, escuchando la radio y pensando en el almuerzo, cuando el Chevy entró en la intersección y luego se detuvo. No pensé nada en eso, así que no hice más que poner mi mano en la palanca de cambios para prepararme para arrancar, cuando de repente, con un adecuado chirrido de llantas, el Chevy se dirigía hacia mí. Puse el cambio en marcha atrás, pero era demasiado tarde. El pequeño Chevy se estrelló contra la parte delantera de mi camioneta a unas 25 o 30 millas por hora. Después de un segundo apagué el motor, salí de la cabina y caminé hacia la parte delantera de mi camioneta. La buena noticia fue que pude ver que ya no tendría que preocuparme por el chillido del cinturón suelto. La mala noticia es que la parte delantera de mi pequeña camioneta estaba prácticamente destrozada. La parrilla regresó al radiador, el agua por todo el pavimento, los faros se rompieron. Me agaché y noté que también parecía haber una fuga de aceite. Con un suspiro de total incomprensión, caminé más hacia la puerta del pasajero del pequeño Chevy rojo y su conductor rubio. Estaba enojado, pero no enfurecido. Supongo que todavía estaba tratando de averiguar exactamente qué había sucedido y por qué terminó deteniéndose a la mitad de la vuelta y luego puso reversa de esa manera. Miré a través de la ventana polarizada y ella estaba hablando por teléfono, hablando agitadamente con alguien. Con todas las tonterías del teléfono celular que había visto desde que dejé el ejército, verla ladrar en uno realmente no me sorprendió. Aunque si lo hubiera pensado, debería haberme preguntado a quién exactamente estaba llamando. En lugar de eso, golpeé la ventana y ella me miró con la cara blanca. Luego gritó en el teléfono, lo suficientemente fuerte como para atravesar el cristal. ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene una palanca para neumáticos! Naturalmente me di la vuelta y miré detrás de mí. Luego me di cuenta, giré en un círculo lento y noté que no había negocios, casas o apartamentos a la vista, ni nadie en las aceras o caminando por las carreteras. De hecho, el único tráfico estaba a varias cuadras en cualquier dirección. Su pequeño coche estaba parado en una señal de alto, casi exactamente donde estaba cuando me detuve detrás de ella. Di un paso atrás, miré nuestros vehículos y sí, parecía que yo la había chocado por detrás. Por un demonio, la pequeña imbécil me había tendido una trampa. Rápidamente caminé de regreso a mi camioneta pensando lo más rápido que pude. En cualquier momento un coche de policía iba a aparecer llamado por la pequeña rubia, esperando encontrar un hombre loco con una palanca de hierro. Y yo necesitaba muchísimo no ser ese hombre. Saqué mi palanca detrás de mi asiento y la arrojé lo más lejos que pude en un campo cercano. Luego salté a mi camioneta y era una pequeña posibilidad, pero tal vez la única esperanza que tenía en ese momento. Me aseguré de que la camioneta estuviera en reversa, luego me abroché el cinturón, golpeé mi cara contra el volante y abrí la puerta. Y escuché las sirenas no muy lejos, y medio caí por la puerta abierta en un ángulo incómodo. Me quedé flácido justo cuando el coche de la policía se detuvo con un chirrido. Ignoré al policía que me gritaba que salía de la camioneta, confiando en que mi cuerpo inerte no lo obligara a abrir fuego. Finalmente se acercó y notó la nariz ensangrentada. Tiró de mi párpado y me aseguré de que mi ojo estuviera mirando lo más arriba posible y me dejó caer de nuevo en posición. Me quedé flácido mientras él miraba a la rubia que estaba casi histérica de miedo por el lunático de la palanca, hasta que me vio. Eso fue todo. Esperaba que su espejo retrovisor estuviera tan torcido como parecía
o que estuviera demasiado involucrada en inventar su propia historia para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Al ver mi cuerpo colgando sin fuerza debajo de la puerta del conductor de mi camioneta, se detuvo tartamudeando. Un segundo par de sirenas se había acercado y el policía le dijo a la ahora silenciosa rubia que se quedara en su auto. Unos segundos más tarde, alguien me quitó el cinturón de seguridad y me dejó en el suelo. Un par de manos competentes revisaron mis signos vitales y en unos pocos segundos un olor áspero y exigente inundó mi nariz coagulada. Luché por unos segundos e hice una exhibición bastante buena de un hombre que se reincorporaba después de haber sido noqueado. Inmediatamente me dispuse a tirarme a un lado y me detuve, mitad contenido y mitad mirando salvajemente a mi alrededor para ver qué había sucedido. El médico se recostó cuando me senté, miré la parte delantera de mi camioneta y grité: ¿qué diablos le hizo ese idiota a mi camioneta? Me dijo que me recostara y comenzó a hacerme preguntas profesionales sobre dónde me dolía y si podía sentir mis dedos de los pies y toda esa mierda. Cada pocos segundos miraba hacia el accidente y murmuraba sobre el idiota retrocediendo así y que qué demonios había estado fumando. El policía, habiendo recibido la declaración de la rubia, se acercó y me preguntó si tenía ganas de hablar. Dije que me sentía bien, solo un poco dolorido. El médico lo aprobó y me ayudó a ponerme de pie. Le di al oficial mi licencia y prueba de seguro e incluí mi tarjeta de identificación de militar retirado. Luego me senté en mi asiento delantero y, como si me acabara de dar cuenta, le pregunté qué había pasado con mi cinturón de seguridad. Explicó que tuvo que cortarlo y me encogí de hombros. Le dije: solo otro artículo para que su compañía de seguros pague, supongo. ¿Cuál diablo fue su historia, oficial? ¿Por qué retrocedió de esa manera?, le pregunté. El policía me miró fijamente y me preguntó qué quería decir. Describí exactamente lo que había sucedido, pero oculté el hecho de que sabía que era una mujer conduciendo el Chevy y seguía refiriéndome a ella como él. Después de que terminé y él terminó de escribirlo todo, me preguntó si tenía alguna prueba. Yo le dije: ¿prueba? ¿Qué quieres decir con prueba? Le fruncí el ceño. Luego dejé que mi mandíbula cayera un poco. Oye, espera, no me vas a decir que ese idiota está diciendo que yo hice esto, ¿verdad? Admitió que la historia del otro conductor incluía que yo la choqué a ella, es decir, no a él, y luego la amenacé con una palanca de hierro. Volví a fruncir el ceño y le informé que no tenía una palanca como esa, que probablemente tendría una en el garaje de mi casa, a un par de horas de distancia. Me hice a un lado mientras él registraba la cabina de mi camioneta, y tuve un golpe de suerte cuando notó, sin que yo tuviera que decírselo, que mi camioneta todavía estaba en reversa. Salió de mi taxi frunciendo el ceño, luego me pidió que me quedara donde estaba y caminó hacia el Chevy. Luego le pidió a la rubia que saliera de su auto y cuando lo hizo se inclinó hacia la puerta abierta del lado del conductor. Después de unos segundos volvió a levantarse y le pidió a la niña que repitiera su declaración de lo sucedido. Fue una actuación maravillosamente llorosa, pero ella casi lo arruina al quedar algo desconcertada cuando él no reaccionó. En cambio, le pidió que continuara y describiera todo lo que había sucedido después del accidente y todo lo que había hecho entonces. Se retrató de la historia de la palanca de hierro diciendo que podía haber sido simplemente un reflejo en su ventana, pero insistiendo en que al menos yo había golpeado su ventana y que simplemente había estado actuando hasta ese punto. El policía miró al médico, quien lentamente negó con la cabeza. Los años de búsqueda y rescate podrían haberme hecho mucho bien físicamente, pero estoy seguro de que sé cómo actúa un hombre inconsciente. El policía le preguntó si ella había intentado alejarse o si había apagado el motor de inmediato de su vehículo. Dijo que el motor se había apagado solo y que sin importar las mentiras que yo hubiera dicho, nunca había intentado abandonar la escena del accidente. El policía asintió una vez y le pidió al médico que se acercara. Luego le pidió al médico que se sentara en el Chevy y confirmara que estaba en reversa. Amo a la gente inteligente. Ni siquiera tuve que sugerirle que lo revisara. La última vez que vi a la pequeña rubia estaba llorando honestamente. También la esposaron y se la llevaron, arrestada por hacer un informe policial falso. Algunas palabrerías legales sobre tratar de hacer una estafa y mi parte favorita, asalto y agresión. Una vez que se dio cuenta de que lo había arruinado, casi en el mismo instante en que la esposaron, comenzó a llorar y a explicar que no tenía dinero para los pagos del automóvil y que su única opción era fingir un accidente, pero que yo también había estado fingiendo y que no había resultado herido. Tienes que creerme, yo no mentiría sobre eso. Firmé mi nombre en una declaración casi perfecta de los eventos en la estación de policía, teniendo cuidado de nunca mencionar en mi propia declaración que me golpeé la nariz o cómo terminé inconsciente y colgando de la puerta. El informe del oficial que la arrestó, así como el del médico, ya había señalado que parecía que el impacto me había expulsado parcialmente o que podría haber estado tratando de salir del camión en el último momento. Sin embargo, resultó que el seguro de su automóvil era bueno y pagaron la reparación de mi pequeña camioneta. El daño no fue tan grave como parecía originalmente, gracias a Dios. Un poco de trabajo en la parte delantera, un radiador nuevo y otros artilugios golpeados o abollados, una pequeña cirugía estética para que su exterior se vea bien una vez más,
Y demonios, el mecánico incluso va a hacer una revisión completa, incluida la reparación de esa bendita correa del ventilador. Tuve que conducir un vehículo rentado por la próxima semana, también provisto por el seguro de la rubia. Y la ironía de esto te va a hacer reír. Era un Chevy rojo pequeño. Un bonito coche. Y mi esposa y yo la pasamos de maravilla, pero demasiado caro para que un tipo como yo lo conduzca todos los días. Demonios, un coche tan bonito podría haberme hecho hacer algo estúpido para cubrir los gastos. Si te gusta el contenido que realizamos en este canal, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también disfruten de estas increíbles anécdotas. Yo soy Filo y te mando un saludo, un abrazo y cuídate el dulce.